Estimados hermanos, estudiantes, les saludo otra vez desde Ciudad Juárez y es una bendición para mí poder conectarme con ustedes por medio de este video, por medio de esta clase grabada. Les bendigo y agradezco que estemos avanzando. Gracias por estar viendo los videos. Recuerde que estamos cerrando, se está cerrando este diplomado, este esfuerzo educativo de la iglesia. Así que sigamos respondiendo con ánimo, con esmero y con mucha responsabilidad. Ya estamos cerrando, así que cerremos con broche de oro, cerremos para la gloria de Dios. En esta segunda parte, en esta segunda clase, quiero abordar el quién de la misión. La semana pasada estuvimos respondiendo la pregunta el qué de la misión. ¿Verdad? Si estamos hablando de la iglesia, la misión de la iglesia, concluimos que en primer lugar necesitamos tener como fundamento el hecho de que Dios, ¿verdad? Es el autor de la misión. Dios es el autor de la misión. Dios es el Dios misionero. Dios es el Dios de la misión. Entonces, necesitamos tener eso en cuenta. Cuando decimos cuando hablamos de la misión, afirmamos que la misión es ante todo y primeramente la misión de Dios, el Dios eterno, el Dios de amor que ha amado al mundo, ¿verdad? Eternamente y que se ha comprometido con él para redimirlo, para salvarlo, ¿verdad? Para redimir toda su creación, toda su humanidad. Y eso es lo que estamos nosotros recordando y afirmando, ¿verdad? Para que podamos nosotros entonces hablar de la misión de la iglesia. Porque como hoy vamos a ver, finalmente la misión de la iglesia es una extensión pues de la misión de Dios, ¿verdad? Es la iglesia la que ha sido encomendada por Dios mismo, por el Dios Trinitario, para realizar su misión, la misión de Dios. Es por eso que en este tema le hemos titulado así, el quién de la misión. ¿Quién? La iglesia local. Y más, todavía más, de manera más particular, más, mm, con más practicidad todavía, para que vayamos nosotros apropiándonos, ¿verdad? De estos temas y de estos conceptos. No solamente es la iglesia local, sino soy yo como iglesia, ¿verdad? Y me gustaría que estemos personalizando estos conceptos, porque la idea es que nos demos cuenta lo comprometido que estamos delante de Dios por el hecho de ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Básicamente ya estamos adentro, somos parte de la misión de Dios, somos parte de la iglesia, ¿verdad? Si somos parte de la iglesia, somos parte de la misión de Dios. Mm, Quiero comenzar dando una lectura a un pasaje de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, luego de Pablo introducirse con un saludo y de dar un grito de alabanza, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa salutación o en ese saludo, él comienza a describir la misión, la gloriosa misión de Dios, el Padre, ¿verdad? Que ha escogido eternamente, que predestinó, que nos adoptó en Jesús, en el amado, para alabanza de su gloria, eh, eh, para revelar su abundante sabiduría, ¿verdad? Y cómo él encerró todo este plan eterno en un misterio que fue revelado y se le reveló al apóstol Pablo y se nos reveló a nosotros. Y y dio a conocer su voluntad, su propósito, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa misión de Dios? En los términos de Pablo dice que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas, las que están en el cielo, tanto las como las que están en la tierra. Él se ha propuesto reunir todas las cosas en Él, es decir, en Cristo Jesús, ¿verdad?
y está describiendo cómo es que toda esta obra se está llevando a cabo. El Padre la planificó eternamente, el Hijo la aplicó, la llevó a cabo, ¿verdad? Al encarnarse, al vivir una vida perfecta, al morir en la cruz, al resucitar de entre los muertos, el Evangelio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, Él dio, ¿verdad? Ese Dios misionero del que hablamos al principio, el Dios que envía, el Dios trinitario, ¿no? Que envió al Hijo para morir, para la salvación, y el Padre y el Hijo enviando también al Espíritu Santo. Espíritu Santo que en palabras de Pablo es quien garantiza, dice, nuestra herencia hasta la redención final, hasta el día final, ¿verdad? Él es nuestras arras que garantiza que todo eso va a ser una realidad. Todo esto, dice, lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Y mire las palabras del apóstol Pablo. Por eso yo, por mi parte, luego de entender toda esta misión de Dios, ¿verdad? Y el papel fundamental de la iglesia aquí. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Repito estas últimas palabras. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, es decir, la iglesia, es decir, ustedes, nosotros, yo, esta es su cuerpo, la iglesia. Es la plenitud, la iglesia, de aquel que lo llena todo por completo. Maravillosas palabras, extraordinarias y tan cargadas de significado para cada uno de nosotros. Pablo describe en la carta a los Efesios a la iglesia su carácter y su naturaleza en base a la obra gloriosa de Dios. Lo que Dios, el Dios Trinitario, está realizando y en el centro de esa misión está la iglesia, a quien Dios ha constituido su plenitud y ha puesto por cabeza a Cristo. Y a Cristo como cabeza dice que lo ha dado a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y con razón es su oración, y esto me impresiona mucho porque es la oración del apóstol Pablo, que la iglesia comprenda su identidad, que la iglesia entienda quién es, porque si la iglesia comprende quién es, entonces vamos a entender la misión de la iglesia, ¿sí? Que no es meramente una simple tarea, una simple responsabilidad, que hay que hacer la misión, ¿no? Es que esa es su naturaleza, es su carácter. La misión corre por sus venas. En otras palabras, está en su ADN. ¿Sí? Pensando en estas palabras, eh, como introducción, afirmemos la naturaleza misionera de la iglesia local. ¿Sí? Hagamos eso en esta clase.
afirmar la naturaleza misionera de la iglesia local, es decir, de mi iglesia, de su iglesia. Para esto, quiero que ubiquemos estas palabras o estas afirmaciones que hacen varios misionólogos, hombres estudiosos de las escrituras, teólogos, que se han dedicado a estudiar la misión, ¿sí?, en la Biblia y cómo ésta repercute en la vida de la iglesia. Y mire las declaraciones que han hecho estos teólogos, estos grandes concilios que se han reunido desde tiempos, desde años atrás. Y por lo mismo, al reflexionar, al estudiar de manera profunda y sistemática las escrituras, pues al final ellos llegan a estas conclusiones cuando hablar de misión se trata. Cuando hablar de la relación entre iglesia y misión se trata, ellos no ven ningún dualismo, es decir, no hay ninguna separación o división, como si la iglesia fuera una cosa muy aparte y la misión otra muy aparte, y si queremos la tomamos y si queremos no. No, no hay ese concepto. En palabras de Carlos Van Engen, este teólogo misionólogo, la iglesia por la naturaleza misma de su vocación es misionera, dice. Es decir, desde que recibió desde que fue creada, desde que recibió su llamamiento, la iglesia está constituida como misionera. ¿Por qué será? Pues porque el Dios que la creó, el Dios que la engendró en Cristo Jesús, es un Dios misionero. Entonces, por obvio, ¿verdad? Por lógica, podríamos decir. La iglesia es misionera entonces, porque el Dios que la creó, el Dios trino que la hizo, pues es el Dios misionero que ya vimos, ¿verdad? El Dios enviador, el Dios amante de su mundo, de su creación, de su humanidad, y que se ha propuesto redimirla y hacerla nueva, ¿no? Entonces, si este es el Dios misionero que ya vimos que se revela en toda la Biblia y que la Biblia es el libro de la misión de Dios y que toda la Biblia nos presenta la historia de la misión de Dios, entonces por eso podemos nosotros concluir que las palabras de Carlos Van Engen, ¿no? La iglesia por la naturaleza misma de su vocación es misionera. Lo traemos en la sangre, es innegable, es antinatural negar la misión o no hacer la misión en la iglesia. Otras afirmaciones parecidas, mire, no hay participación en Cristo sin participación en su misión hacia el mundo. Me encanta esto. No podemos decir que estamos en Cristo si no estamos en su misión, si no estamos haciendo su misión, ¿sí? Si la iglesia local no está haciendo misión, no está colaborando y participando con Dios haciendo su misión hacia el mundo, si la iglesia no está predicando todo el evangelio, si la iglesia no está haciendo discípulos, entonces, ¿qué está haciendo? Entonces, ¿qué es? No es iglesia entonces. A esto se refieren estas instituciones, estos teólogos. Aquello por lo cual la iglesia recibe su existencia es también lo que le da su visión mundial. Este otro misionólogo dice, misión pertenece a la naturaleza de la iglesia. Si hablas de misión, hablas de la iglesia, ¿no? Porque es inseparable, ¿no? Lo que es la iglesia y lo que tiene que estar haciendo. La misión es la razón de ser de la iglesia. No hay otra iglesia más que la iglesia enviada al mundo. Y no hay otra misión más que la de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Interesante también, ¿verdad? No hay otra iglesia, dice Johannes, más que la que ha sido enviada por Dios, por Cristo al mundo, por el Espíritu Santo. Solo hay una iglesia. Y no hay otra misión, si hablamos de misión, que la que tiene la iglesia de Cristo, ¿no? Que es la de ir y hacer discípulos de todas las naciones. La iglesia, por último, John Stott, la iglesia no puede ser entendida correctamente, excepto en una perspectiva que es a la vez misionera y escatológica. Es decir,
una iglesia que ha sido enviada, una iglesia que sabe y que se ve a sí misma como enviada a realizar la misión de Dios. A eso se refiere con misionera escatológica, bueno, que tiene que ver con la realización de los planes de Dios, ¿verdad? De principio hasta el futuro, ese futuro eterno que nos espera. Bueno, ¿por qué ellos han llegado a estas conclusiones? ¿Por qué pueden hacer estas afirmaciones cuando se habla de la misión de la iglesia, cuando se habla de la iglesia misma o de la iglesia y de la misión, ¿no? Que están unidas, que son inseparables, que son como una moneda, ¿no? Veamos y eh, exploremos de manera general, pero de manera muy clara también, eh, la naturaleza y el carácter de la iglesia, cómo lo presentan, ¿no? Los escritores inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a comprender por qué podemos llegar entonces a esta conclusión, ¿verdad? Que la naturaleza iglesia es misionera, ¿no? Su vocación es misionera. Lo tiene en la sangre, lo tiene en el ADN, es parte de. Recuerde que queremos afirmar, ¿verdad? Afirmar la naturaleza misionera de la iglesia local. Eso es lo que estamos haciendo. Al responder el quién de la misión, ¿quién? La iglesia local. Mi iglesia, su iglesia. Usted mismo que es la iglesia. ¿Sí? Yo que soy la iglesia. Antes de explorar, porque quiero explorar rápidamente algunas eh, de los fundamentos bíblicos, pero voy a hacer uso de algunas imágenes, algunas metáforas que un escritor llamado Juan Driver usa y presenta en su libro Imágenes de una iglesia en misión. Y él explora alrededor de 100 imágenes o metáforas en las que los escritores del Nuevo Testamento definen a la iglesia, definen el carácter de la iglesia, qué es la iglesia. Y en estas definiciones, en estas imágenes y metáforas, básicamente uno puede ver esta relación inseparable, la iglesia y la misión, ¿sí? Inseparables. Con estas imágenes que ellos transmiten, simplemente se deja ver que la iglesia, otra vez lo que dijo Van Engen, ¿no? Por la naturaleza misma de su vocación, es misionera. Toda iglesia local es misionera. Recordemos estos conceptos y tengámoslos en mente antes de la iglesia. Podemos entonces decir, ustedes estudiaron ya estos conceptos, han estudiado lo que es la membresía de la iglesia y por quiénes se compone la iglesia, ¿verdad? Ustedes ya tienen estos aprendizajes y estos conocimientos y ya saben quién es parte de la iglesia. Tengamos en cuenta todos esos temas que se han visto en los diplomados pasados, porque es aquí donde se conjugan, es aquí donde se integran, ¿verdad? Esos conocimientos. Podemos definir a la iglesia, entre otras definiciones, esta es una también muy clara, ¿verdad? Como la única comunidad santa, universal y apostólica de los discípulos de Jesucristo, y formada por todas las familias de la tierra alrededor de la palabra, es decir, centrada en las escrituras, ordenanzas, ¿verdad? Bautismo, la cena del Señor, que sabemos que eso es fundamental cuando hablamos de la membresía, ¿verdad que sí? Y el testimonio de fe compartido, el testimonio de la fe, ¿no? De esa fe en el Evangelio, de esa fe que se conoce, que se experimenta y que se comparte, ¿no? Como le indica Lucas 24, 45, 47, ¿no? Jesús confió a la iglesia una misión que está directamente arraigada en su propia identidad, pasión y victoria como el Mesías crucificado y resucitado. Ustedes recuerdan el conocido pasaje de Lucas 24, donde Jesús mismo eh, se aparece a sus discípulos en el camino de Maús, ¿verdad? Y luego más tarde, ya cuando están allí ellos encerrados, y él hace revelaciones de lo más importantes. Y entre ellas les dice, ante la confusión,
que ellos tienen, el Señor les dice que todo lo que sucedió hasta ese momento, es decir, su muerte y su resurrección, dice que todo eso era necesario que se cumpliera porque estaba escrito, ¿sí? Estaba escrito y era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, es decir, en todas las escrituras. Lo que sucedió con Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección, no fue otra cosa más que todo aquello que Dios ya había dicho por boca de los profetas, y es lo que se estaba cumpliendo. Es lo que Jesús les está explicando a los discípulos. Y es así como a ellos se les abre el entendimiento, ¿no? Con esta interpretación, con esta explicación. Y también les dice algo muy importante. No solamente en las escrituras estaba ya escrito que el Cristo tenía que padecer, tenía que morir, tenía que resucitar, sino que además estaba también escrito y era necesario que se cumpliese, que ese evangelio o que ese hecho, ese evento fuera predicado, fuera anunciado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Entonces, esto es interesante en Lucas 24, 45, 47, porque lo que Jesús está diciendo es que la iglesia, ¿verdad? La iglesia que Jesús mismo creó, que Jesús mismo por el evangelio, por su pasión, su muerte, su resurrección, ¿verdad? Que nace la iglesia a la luz de esto, que se conforma esa iglesia por todos aquellos que son llamados a la fe y al arrepentimiento en Cristo Jesús y en su obra, todos esos que están viniendo para formar parte de esta iglesia de Cristo Jesús, dice que al mismo tiempo no solo eso estaba ya escrito y que era necesario que se cumpliera, no solamente otra vez la muerte, la pasión, la resurrección de Jesús y su resultado, ¿no? Que es la iglesia, ¿verdad? La comunidad de creyentes, santa, universal, apostólica, ¿no? Los discípulos de Jesús que se han comprometido con él, que han creído de todo corazón en este evangelio. Dice que no solamente eso estaba escrito que así sucediera, sino que además, otra vez viene pegado, mire cómo viene ahí mismo, ¿sí? La misión también. Era necesario que se cumpliera. Estaba escrito también que sería predicado, anunciado, ¿sí? Ese evangelio o esa muerte y esa resurrección serían anunciados a todas las naciones, comenzando con Jerusalén o desde Jerusalén, o lo que más tarde diría el Señor en Hechos 1:8, ¿verdad? El Señor mismo los constituye, no solamente como iglesia, como discípulos de Él, sino que los constituye testigos, testigos, ¿sí? Para ser testigos de Él ante el mundo, ¿no? Todos conocemos Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigos, ¿verdad? En todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí está otra vez la misión, ¿verdad? Otra vez inseparable, ¿se da cuenta? A eso nos estamos refiriendo. El concepto, cuando hablamos de iglesia, ¿no? Nos damos cuenta que está intrínseco, es decir, que está allí en su naturaleza de la iglesia, su llamado a la misión de Dios. Es inseparable esto. Por eso cuando decimos el quién de la misión, ¿quién hace la misión? ¿Quién va a ir? La iglesia local, cada creyente en lo individual, pero también toda la iglesia como una comunidad. Cuando hablamos de la misión, definimos la misión como pues una definición, ¿verdad? De muchas, pero que es sencilla pero a la vez muy puntual. El cruce intencional de barreras de la iglesia hacia lo que no es iglesia. ¿Sí? Es decir, otra vez, esa comunidad universal, santa, apostólica, esa comunidad formada de discípulos que participan de las ordenanzas, del testimonio de la palabra, esa comunidad que fue constituida por Jesús para ser su testigo, para dar a conocer los hechos de la cruz, de la resurrección. Esta iglesia, esta membresía, es la que va, cruza barreras de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo, ¿sí? Desde el lugar donde está, ¿sí?
desde al otro, hacia el otro que no es iglesia, hasta el otro que no es cristiano, vaya, que no es discípulo. Entabla relaciones significativas para que pueda entonces, ¿no?, llevar la palabra, ¿sí? Proclamar todo el evangelio, ¿no? Por eso esta definición de misión, ¿verdad? Cruz intencional de barrera de la iglesia local, hacia lo que no es iglesia. Es decir, mi vecino que no forma parte de la iglesia, mi familia extendida que no forma parte de la iglesia, en mi trabajo, en mi escuela, en mi colonia, en mi calle, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país, todos esos que no forman parte de la iglesia, ¿sí? Esa es la misión, ¿no? Es esa iglesia yendo hacia, ¿verdad? Con su vida hacia esas personas, ¿no?, que no son iglesias, con la palabra y el hecho del evangelio, ¿verdad? Con toda la proclamación del evangelio. O en otras palabras, la misión es toda iniciativa que tiene el propósito de hacer discípulos alrededor de nosotros, o sea, alrededor de mí y alrededor, y mucho más allá, ¿verdad? Entiéndate eso como el alcance de la iglesia, desde donde ella está, la iglesia local donde está parada, donde cada miembro está puesto por Dios, sea en su casa, sea en su trabajo, sea en su escuela, en su pueblo, en su colonia, ahí, ¿verdad? Ahí comienza esta misión. Entonces, hasta aquí hemos entonces ubicado estos dos conceptos, ¿verdad? Que ustedes ya a estas alturas también les son comunes, pero vemos cómo están relacionados, ¿verdad?, la iglesia y la misión, porque estamos afirmando, ¿verdad?, la naturaleza misionera de la iglesia local. La iglesia, por la naturaleza misma de su vocación, es misionera. La iglesia local es misionera. ¿El quién de la misión? ¿Quién? La iglesia. Bueno, teniendo esto en cuenta, entonces, quiero rápidamente que ubiquemos estas imágenes que les dije, ¿verdad? Como este autor, Juan Driver, en su libro Imágenes de una iglesia en misión, nos presenta algunas de las muchas imágenes y metáforas que se presentan en el Nuevo Testamento para definir lo que es la iglesia. Y veamos cómo estos conceptos eh, nos dicen también y nos afirman esa naturaleza misionera de la iglesia. Es decir, que la iglesia local, su iglesia, mi iglesia, yo como iglesia, ¿sí? En mi naturaleza y en mi carácter, soy misionera, soy misionero. Hago la misión de Dios. Estoy constituido para hacer la misión. En otras palabras, me corre por las venas la misión. Está en mi ADN, es inseparable, no puedo negar la misión de Dios, ¿sí? Una de las muchas metáforas y mayormente usadas por el apóstol Pablo es la metáfora del cuerpo, ¿sí? Usted ha escuchado infinidad de veces esta metáfora, sino la ha leído ahí en las escrituras, ¿sí? Y Pablo habla del cuerpo de Cristo en Corintios, en Romanos, en Efesios, ¿verdad? Que la iglesia es su cuerpo. Ahorita lo acabamos de leer, ¿no? Esta que es su cuerpo, dice Efesios 1:23, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, el cuerpo y donde Cristo es la cabeza, ¿no? Pero otra vez, esa imagen del cuerpo de Cristo es una imagen también muy rica para definir lo que es la iglesia, ¿no? En donde se acentúa el concepto de unidad, ¿verdad? Eso es lo que uno de los énfasis en esta imagen, ¿no? Todos los creyentes son pequeños o grandes miembros de un solo cuerpo. No dice cuerpos, como si hablara de muchos. Solo hay un cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo está formado por cada uno de sus miembros, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquel que se ha unido a la iglesia por el testimonio del Evangelio, por haber sido llamado a la fe y al arrepentimiento, haber respondido, por haber sido bautizado, por participar de estas ordenanzas, ¿verdad? Por ser miembro de la iglesia, básicamente usted es parte del cuerpo de Cristo y está unido, perfectamente unido entre sus coyunturas, dice, ¿no?
y se va edificando ese cuerpo y va creciendo con todos sus ligamentos y va creciendo de forma sana, ¿no? Porque es el cuerpo de Cristo. Y no solamente acentúa la naturaleza de la unidad de la iglesia, ¿no? Que aunque somos miembros, somos diferentes, sin embargo, cada uno de nosotros es único y participa y aporta a la comunidad. Y cada uno fue dotado por un don específico, ¿no? Y en este contexto de Efesios, más adelante Pablo, cuando habla de la unidad en el capítulo 4, ¿sí? Y que hace un llamado a mantener esa unidad, a mantener el vínculo de la unidad del espíritu, habla de que cada miembro entonces también ha sido dotado de un don, ¿verdad? Dado por el espíritu, dado por el Señor, para que pueda edificar a los santos, para que pueda hacer la misión. ¿Sí? Entonces, otra vez, esta imagen de cuerpo, ¿verdad? Acentúa tantos elementos del concepto de la iglesia, ¿no? Su unidad, ¿verdad? El hecho de que está capacitada, empoderada por el Espíritu Santo, dotada de dones para realizar la misión de Dios, la misión de Cristo, para edificarse mutuamente y para que este cuerpo vaya creciendo. Y note que es una imagen dinámica, un cuerpo pues está vivo, un cuerpo va creciendo, ¿no? ¿Y cómo va creciendo el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Nutriéndose, ¿no? Espiritualmente, nutriéndose de la palabra, del evangelio, pero también cuando la iglesia está haciendo su misión, la misión de Cristo, de hacer discípulos, cuando la iglesia está evangelizando, cuando la iglesia está proclamando todo el evangelio, cuando la iglesia está sirviendo para alcanzar a otros, poco a poco el Señor va dando el crecimiento y van siendo añadidos más miembros a ese gran cuerpo, ¿no? Pero note cómo esta imagen, este, que es muy, muy profunda y para detallarla y para profundizar en ella, pero hoy solamente quiero recordarnos la importancia de esa imagen y que está relacionada con este concepto de la iglesia, ¿no? Y que la iglesia local como esa que es misionera por su naturaleza misma. Entonces, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una imagen dinámica que acentúa la unidad del cuerpo de Cristo, acentúa que está dotada por habilidades, cada miembro es particular, es único, pero al mismo tiempo forma parte de una sola unidad y como una unidad se mueve, como una unidad crece, como una unidad se edifica y están siendo añadidos más miembros, ¿verdad? Cuando la iglesia está haciendo la misión. Imágenes de peregrinación, ¿verdad? Por ejemplo, la imagen del camino, ¿no? La imagen del camino. El camino fue uno de las muchas, o de las pocas más bien imágenes que encontramos de forma muy temprana en la iglesia, en el libro de los Hechos, se les llaman a los cristianos los del camino, ¿no? Y esta imagen precisamente es una imagen de también dinámica, ¿no? El camino, es decir, aquellos que han sido llamados a transitar el camino. Y sabemos quién es el camino, ¿no? Jesús es el camino, ¿verdad? Hemos sido llamados a transitar a Jesús, a seguir sus pisadas, a seguirlo en sus propias palabras, a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir el camino de Jesús. Por eso se les denominó los del camino. Hay todo un concepto teológico del camino en el Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento. Pero usan los escritores estas imágenes, otras dinámicas. Qué nos dice la imagen de camino, ¿no? Algo que no está parado ahí, paralizado, sino que está avanzando, está transitando, ¿verdad? Está cruzando barreras, está haciendo y no se detiene, no para. Esa es la iglesia. Una iglesia que está transitando el camino de Jesús, que está caminando el camino del Señor y que en su camino y mientras camina está compartiendo a otros del Evangelio, está discipulando, está sirviendo a su comunidad, está sirviendo a la gente necesitada para que conozcan del Señor y se añadan al camino y cada vez más personas transiten ese camino. La imagen de los forasteros también, ¿verdad? Pedro la usa, que dice que somos como forasteros, ¿no?
y este acentúa también el carácter de la iglesia, ¿no? Como aquellos que están transitando el camino y que son al mismo tiempo en este mundo pecador, en este mundo caído, somos como peregrinos, o forasteros, es decir, alguien extranjero, alguien que no es de aquí. Pablo lo dice en otras palabras, ¿no? En Filipenses, somos ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del cielo, de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Señor Jesucristo. En este sentido, la iglesia local se mira a sí misma como forastera en medio de este mundo antidios, anticristo, en este mundo que no quiere del Señor, pero somos extraños, es decir, no pertenecemos a este mundo de maldad y de pecado, pero otra vez estamos transitando por aquí, ¿no? Estamos caminando y la gente, por eso el mundo nos mira raro, ¿no? Un forastero siempre es rápidamente identificado porque es raro, porque es diferente, actúa diferente, vive diferente. En este sentido, la imagen habla de esa diferenciación del creyente, del cristiano, de la iglesia local, ¿no? Que se diferencia en su estilo de vida, en su santidad, ¿verdad? En su ética, en sus valores, ¿no? Y por eso se extraña este mundo de maldad, es que extraña y es como una forastera, ¿no? Que está transitando. La imagen de los pobres también, cómo se le llama los pobres, ¿no? Lucas es uno de los que usa mucho el término de los pobres y se identifica a los creyentes como los pobres también, ¿no? Y aquí no hablamos de pobres socialmente hablando, ¿no? El que no tiene dinero, que no tiene posesiones, más bien la identificación era hacia una pobreza espiritual, ¿no? Es decir, aquellos que están considerados y que se consideran a sí mismos como pobres espiritualmente, en bancarrota, de tal manera que no tienen a nada y a nadie, sino solamente a Dios, y que su única esperanza y salvación está en Dios. Ese es el concepto de pobres, ¿no? Para el Antiguo Testamento. Un pobre era aquel que, si Dios no me ayuda, yo estoy muerto. Estoy completamente en bancarrota de tal manera que necesito que Dios me salve completamente. Entonces, por eso Lucas, ¿no? Dice de esta forma en su bienaventuranza 6:20, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, los pobres en espíritu son aquellos que se consideran a sí mismos pobres espiritualmente y necesitan de salvación, necesitan del reino de Dios, necesitan de Cristo y de Jesús. La iglesia es esa. Es una que se ha considerado pobre y que ha dicho Jesús, yo te necesito porque estoy en bancarrota y ha recibido la salvación, ¿no? De él. Y esta imagen no solamente habla de esta condición de la iglesia, sino que además de eso, también, ¿verdad? Nos recuerda y afirma la misión de la iglesia. ¿En qué sentido? En que la iglesia está conformada por pobres, es decir, pobres espiritualmente, que se reconocen en bancarrota espiritual, que dependen 100% de Dios todo el tiempo y que a la misma vez son una comunidad que está mirando a los otros pobres, ¿no? Que está también poniendo su mirada en los pobres que necesitan de esa salvación, en los otros pobres que necesitan, que están en bancarrota también, ¿no? Me recuerdan las palabras de este famoso predicador Spurgeon. Él definía el evangelismo como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan, ¿no? Dice que ese era el mendigo, o sea, el mendigo es un cristiano, es el cristiano. No, el cristiano no es diferente, es también un mendigo, con la diferencia de que él ya encontró el pan, del lugar del pan, ¿no? Y simplemente en la evangelización que hace, le dice a otro mendigo que tiene hambre, que no ha hallado pan, le dice dónde encontrar el pan, ¿no? Ese fue ese concepto interesante de evangelismo, ¿no? Entonces, y con esta imagen también, no somos los pobres espiritualmente que hemos reconocido que estamos en bancarrota y necesitamos el evangelio. La iglesia necesita el evangelio y ha encontrado el evangelio. Ahora está haciendo su misión a esos otros pobres, ¿no? Que están en bancarrota espiritual también, que también no han hallado salvación y que necesitan hallar salvación. Y la iglesia va con esos pobres espirituales. Entonces, otra vez hasta aquí, noten cómo estas imágenes
no solamente nos definen qué es la iglesia, sino que al mismo tiempo tienen, está relacionado el hecho de que la iglesia es misionera. La iglesia tiene que estar haciendo misión, es su estilo de vida, vaya. No es meramente una actividad, no es meramente calendarizar, o sea, eso es parte y es importante, no es las cosas prácticas que va a hacer la iglesia cuando veamos el cómo, pero lo que quiero que aquí afirmemos es que la misión de la iglesia es lo que corre por sus venas, es algo tan natural, tan espontáneo, ¿sí? Que no debería de ser una carga o una tarea, una responsabilidad que hay que cumplir, porque hay que hacer la misión, ni modo, somos iglesia, pues hay que hacer misión. No, es que, repito, la misión es lo que corre por nuestras venas, es nuestro ADN, es nuestro estilo de vida, es nuestra cultura. Y la iglesia local, por eso entonces, hace la misión de Dios, porque está en su naturaleza. Las imágenes del nuevo orden, le llama Juan Driver a estas imágenes, ¿no? El reino de Dios, ¿verdad? Un reino, otra vez, ¿qué nos viene a la mente un reino? Bueno, un reino que tiene un rey, ¿verdad? Que está bajo la soberanía de un rey, que este reino pues tiene un pueblo, ¿verdad? Y este pueblo está sometido al reino de este rey, ¿no? Está sometido a la soberanía de este rey. Y este reino otra vez con sus valores, ¿verdad? Con su cultura, todo lo que implica esta imagen, ¿no? Pero al mismo tiempo, un reino que está siendo, que está creciendo, un reino que está abarcando, un reino que está conquistando, porque eso hacen los reinos, ¿no? Está avanzando, están conquistando. Y de la misma forma, ahí está otra vez, ahí vemos otra vez ese concepto de la misión, ¿verdad? Este, ¿no? La iglesia es el pueblo del reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos proclamando el evangelio del reino. Estamos como aquel sembrador que está tirando la semilla en todos los terrenos de manera indiscriminada, ¿no? Para que esa semilla del reino crezca y produzca más pueblos del reino y se sumen al reino de Dios y que más gente venga a vivir bajo la soberanía redentora de Dios. Y ahí está otra vez el concepto iglesia y misión, se da cuenta, inseparable, ¿no? La imagen de nueva creación también, no somos una nueva humanidad, somos una nueva criatura, una nueva creación, pasaje muy conocido, segunda a los Corintios 5:17. Somos una nueva creación, una nueva humanidad también, ¿verdad? Como lo dice Efesios, ¿no? Creada en Cristo Jesús. Eso es lo que es la iglesia también, ¿no? En estos términos, la iglesia es esa nueva humanidad que Dios ha realizado en Cristo Jesús. Nosotros, usted, yo, la iglesia local es la nueva creación y ya comenzó la nueva creación. La nueva creación ya comenzó y está comenzando desde el momento en el que una persona recibe el evangelio, es bautizada, ¿verdad? Y participa, se une a la iglesia, se une al cuerpo de Cristo. Esa persona forma parte de esa nueva creación y ya está la nueva creación. Va a llegar el momento en el que sea plena, por supuesto, ¿no? Cuando el Cristo venga, pero ya está, ya es una nueva criatura. En esos términos lo pone el apóstol Pablo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, esta nueva creación, Dios está creando, Dios sigue creando, ¿no? Y otra vez, ¿cómo crea el Señor? ¿Cómo está creando nueva humanidad? ¿Cómo está creando nuevas personas? Bueno, por medio de la proclamación del Evangelio que hace la iglesia, cuando siembra la semilla del Evangelio, ¿verdad? El Espíritu Santo regenera esa vida y implanta el reino de Dios allí y surge una nueva criatura, ¿no? Pero note el papel de la iglesia, es la iglesia la que lleva el Evangelio, la que lo proclama con todo lo que tiene. Y de esta forma se van uniendo más y está Dios creando nueva humanidad, ¿no? La iglesia es esa nueva humanidad, es esa nueva creación. Y con su proclamación de todo el evangelio, la iglesia está participando y está colaborando con Dios en esta nueva creación. Imágenes populares, el pueblo de Dios, todos conocemos estas imágenes también, muy famosas. El pueblo de Dios, ¿qué nos dice?
Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice Pedro, para que anuncien, fíjese otra vez, note ahí la relación íntima, estrecha e inseparable para los escritores del Nuevo Testamento cuando se refieren a la iglesia. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? No dice para que estemos sin hacer nada, para que estemos simplemente allí presumiendo que somos iglesia, no. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia una luz admirable. ¿Se da cuenta que hay un por qué, hay un para qué? ¿Por qué fuimos constituidos pueblo de Dios? Para que anunciemos en primer lugar las virtudes de aquel. Ahí está otra vez, iglesia y misión, ¿sí? Iglesia y misión, estrechamente unidos. Familia de Dios también, ¿verdad? Ahora, ya no, antes éramos extraños, advenedizos, pero ahora somos miembros, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice Pablo a los Efesios. Miembros de la familia de Dios tiene una familia y la iglesia es la familia de Dios y una familia crece. ¿Sí? Y se están añadiendo cada vez más miembros a la familia de Dios, a la iglesia local. ¿Por qué? Por la proclamación y el testimonio de la iglesia, por el servicio de la iglesia a los que no son iglesia. ¿Sí? En su alcance, la iglesia está trayendo más personas para que la familia de Dios crezca y siga creciendo. Note que estas imágenes, lo he repetido, son muy dinámicas, muy dinámicas. Todas ellas hablan de crecimiento, de expansión, de organismo viviente, ¿verdad? De algo vivo y que crece y que se desarrolla. ¿Cómo? Pues por medio de la misión local, la misión que hace la iglesia. La imagen del pastor y las ovejas también, ¿verdad? El pastor es el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, dice Pedro, ¿no? El buen pastor que dio su vida por las ovejas, el pastor que nada, con el cual nada nos falta. Y nosotros somos sus ovejas, ovejas de su prado. Hay muchas ovejitas. Y cada vez más ovejitas también van siendo añadidas y siendo pastoreadas por este gran príncipe de los pastores, por este gran pastor. Pero gracias a la colaboración, a la participación de la iglesia local en la misión de Dios, ¿no? Por eso que este, finalmente, imágenes de transformación. Estas me encantan porque acentúan precisamente ese elemento, ¿no? de la iglesia local. La iglesia local donde está es un agente de transformación. Cada creyente, usted y yo, donde estamos viviendo, donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, vendiendo, lo que estemos haciendo, ¿sí? Allí, en ese lugar, yo soy un agente de transformación. Y una de mis favoritas, una de mis imágenes favoritas es precisamente la de sal y luz, ¿verdad? La que está en Mateo. Vosotros, dice el Señor, sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, como una ciudad asentada sobre un monte que no puede esconderse, atractiva, ¿sí? Otra vez son imágenes muy poderosas que hablan de la influencia que tiene un cristiano, un creyente, donde quiera que está. La influencia transformadora que tiene la iglesia local cuando hace presencia allí en su comunidad, en su ciudad, en su pueblo. Sal, ¿verdad? Para preservar, para dar sazón con su testimonio, con su estilo de vida. Luz, ¿no? Para alumbrar en medio de las tinieblas, en medio de personas que están en tinieblas, es decir, sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de Cristo, y viene la iglesia con su luz, con la proclamación del Evangelio, y las personas son iluminadas en el entendimiento y salen de esa oscuridad y vienen a la luz del Señor. La iglesia es tan atractiva como una ciudad que está sentada en un monte, dice, y se ve desde todos lados y está iluminada y todos quieren ir y vivir ahí, ¿no? Así de atractiva es por su estilo de vida. Cabe señalar que estas imágenes de sal, luz y una ciudad están dentro del contexto de las bienaventuranzas y del sermón de la montaña, de la exposición de la ley, cuando Jesús está exponiendo los mandamientos, ¿no? Allí en Mateo capítulo 5 y todo el 6 7 8 hasta el 9. Y lo que está tratando de decir es que la iglesia
es sal, luz y una ciudad porque vive las bienaventuranzas, porque vive los mandamientos, es decir, porque se comporta bajo los valores del reino de Dios. Es por eso que puede transformar, es por eso que puede alumbrar, es por eso que puede sazonar y preservar. El día que la iglesia deja de vivir los mandamientos, deja de vivir conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios y empieza a dar mal testimonio, ese día la sal, dice el Señor, se vuelve insípida y es pisoteada y hollada por los hombres y ya no sirve para nada. Y la luz se vuelve tenue y después de tenue pasa a ser oscuridad y ya tampoco sirve para alumbrar. Imágenes de transformación, una casa espiritual también, pero Pedro, Pablo lo hablan de esta imagen de una casa que estamos siendo edificados como casa espiritual para que el Señor habite y para ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios espirituales aceptables para Dios. Cada miembro, dice, es un ladrillito, como un ladrillito, ¿no? Un ladrillito que es puesto y que está siendo edificado y que cuando nos están poniendo uno encima del otro, esa es la imagen, ¿no? Una casa, una construcción, un edificio. Estamos siendo construidos, dice, estamos siendo edificados para que Dios habite allí. Entonces, mire otra vez esta imagen, lo dinámica que es, ¿no? Es una casa que está siendo construida y que tienen que añadirse más ladrillitos, ¿verdad? Es decir, más personas que necesitan conocer del Señor. ¿Y quién es la que va a traerlos? Pues la iglesia, ¿no? La iglesia local, con su proclamación, con su testimonio de vida, con su servicio al mundo. Y por último, una comunidad de testigos. Ya esto ya lo vimos al principio, ¿verdad? La iglesia es testigo, una, una comunidad que ha experimentado en carne propia, en su vida, el Evangelio del Señor Jesucristo, la transformación, la vida nueva, el reino de Dios. Y como alguien que ha experimentado esto, entonces está en calidad de testigo ahora. Es un testigo porque ha experimentado, ha visto. Como dijo Juan, ¿no? En su carta, en su primera carta, lo que nosotros vimos, lo que nosotros tocamos, lo que contemplamos tocante al verbo de vida, eso es lo que les transmitimos, ¿no? Es decir, algo que experimentas. La iglesia ha experimentado la transformación del evangelio y ahora está capacitada entonces para dar testimonio a otros. Es por eso que ha sido constituido como testigo, ¿verdad? Y me seréis testigos, recuerda. ¿Sí? Recibiréis poder y me seréis testigos. Otra vez, la iglesia está empoderada, está llena del Espíritu, está llena de dones. ¿Para qué? Para hacer la misión de Dios. ¿Sí? La iglesia no se concibe sin la misión, la iglesia no se concibe sin la obra misionera. No, 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 no es concebible una iglesia, un creyente que no tenga en mente hacer la misión de Dios. Recuerde que estamos afirmando la naturaleza misionera de la iglesia local. Concluyo con esto. Mire, conclusiones para mi iglesia local. En base a todo lo que hemos ya visto, podemos entonces concluir lo siguiente. La actividad de misión, toda actividad de misión, todo lo que usted hace, vamos a ver luego el cómo, ¿verdad? Pero todo lo que hace la iglesia con el propósito de realizar la misión de Dios es sostenido por la iglesia. Otra vez, la iglesia es el vehículo, el medio, el agente. La actividad de misión es sostenida por la iglesia, entonces, llevada a cabo por la iglesia, y los frutos de la misma son recibidos por la iglesia. Por otro lado, la iglesia vive su llamado en el mundo a través de la misión. Encuentra su propósito esencial en su participación en la misión de Dios y se compromete en una multitud de programas cuyo propósito es misión. No podemos entender lo que es misión
sin observar la naturaleza de la iglesia. Y no podemos comprender a la iglesia sin mirar su misión. Esta es una conclusión muy buena de todo lo que hablamos y de esas imágenes que vimos, ¿verdad? Y de esas declaraciones al principio. No podemos entender lo que es misión sin observar la naturaleza de la iglesia, es decir, ¿qué es la iglesia? Y no podemos comprender qué es la iglesia sin comprender qué es la misión y sin mirar a la misión. Por eso concluyo con esto y cierro ya. Y estas declaraciones me gustaría que usted las hiciera suyas. Y por eso pongo entre paréntesis yo, ¿verdad? Que las personalicemos. Mi iglesia local, o sea, yo, usted, puedo llegar a ser una fuerza misionera vigorosa desde su propio contexto, es decir, allí donde está la iglesia local, en ese pueblo, en esa ciudad, en ese municipio. Usted tiene la capacidad de ser una fuerza misionera poderosa en ese contexto, en base a lo que ya hemos visto, que Dios dice que es la iglesia, ¿no? Y lo que Pablo en los Efesios está diciendo, ¿no? Mi iglesia local, o sea, yo poseo la fuerza del Espíritu Santo, que está implantando la fuerza del reino de Dios para que la iglesia llegue a ser lo que Dios ha definido que sea. Su iglesia local, ¿sí? Posee la fuerza, tiene al Espíritu Santo y está capacitándola y empoderándola para que llegue a ser lo que Dios ha soñado que la iglesia sea. Mi iglesia local, o sea, yo necesito estimular, cultivar y cuidar, aunque el crecimiento lo va a dar el Señor. La iglesia tiene que seguir sirviendo, la iglesia tiene que seguir proclamando todo el evangelio, la iglesia tiene que seguir dando testimonio fiel en su persona. Y con esto estimular, cultivar, cuidar, ¿verdad? A esas personas, a ese fruto. Y Dios va a bendecir y a prosperar ese fruto. Es lo que estamos diciendo. Por último, mi iglesia local, o sea, yo, la iglesia emergente, esa que está apenas, ¿verdad? Naciendo, apenas que tiene poquito, 1 año, 2 años, pero también aquella que ya está establecida de años, cualquiera de estas. Mi iglesia puede llegar a ser entonces altamente contextual, es decir, encarnarse allí en el lugar donde está, ¿sí? De tal manera que pueda hacer una misión transformadora. La iglesia local puede llegar a ser espiritualmente poderosa, en esperanza y con miras a la eternidad. Eso es lo que puede llegar a ser la iglesia local, su iglesia, mi iglesia. Esa iglesia y no importa el número de miembros. Lo que importa es que es iglesia y está constituida por Dios y tiene la capacidad entonces y en su ADN corre la misión de Dios. Y eso es lo que Dios va a usar. Le va a usar a usted, me va a usar a mí para que sigamos realizando la misión de muchas formas. Estimados estudiantes, hermanos, les bendigo y espero que eh, esta, esta clase, ¿verdad? Que hemos titulado El quién de la misión. ¿Quién hace la misión? La iglesia local. Usted, yo. ¿Sí? Fuimos constituidos como iglesia y como agentes de la misión de Dios. Así que eh, permítame dar una palabra de oración y espero que en la semana estén viendo este video, reflexionando y recuerden, tienen que enviar un comentario breve ahí en el WhatsApp. Eso es la tarea, ¿verdad? Que envíen un comentario breve acerca del contenido de esta clase y o una pregunta si tienen, ¿verdad? O alguna observación o alguna conclusión de ustedes. Me gustó esta frase, me gustó esto que usted dijo. Un comentario, esa es la tarea, solamente por video un comentario. ¿Sí? Ahí mismo en el WhatsApp directamente lo pueden hacer. Con esto también yo doy por sentado que ustedes están viendo los videos y es evidencia para también ir calificándoles en este módulo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Permítame hacer una palabra de oración. Padre, bendigo a mis hermanos y te doy gracias por los que van a estar viendo este video.
Te ruego que abras su entendimiento y que nos ayudes a comprender este tema tan fundamental, la misión de la iglesia. Y que podamos cada uno tener la certeza y la convicción de que si somos iglesia, si somos parte de esa iglesia, de ese cuerpo, de ese pueblo, Señor, de esa iglesia local, entonces quiere decir que estamos constituidos para la misión de Dios, para hacer y realizar tu misión. Señor, bendice a cada uno de estos estudiantes y ayúdales a cada uno. Y conforme a tus riquezas en gloria, súpleles cualquier cosa que les haga falta. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones.